se necesitan para que detonen. Y luego si se empiezan a utilizar solventes industriales, pues ¿qué otras cosas tienen? Ajá. Es muy parecido sobre todo al ejemplo del cigarro. Luego por eso mucha gente dice, es que un cigarro de marihuana es más inofensivo, vamos a decir, que un cigarro comercial. Bueno, en el sentido de que ¿no? De que dirías, bueno, pues un cigarro de marihuana, pues vamos a suponer que sí es 100% marihuana, ¿no? En cambio, un cigarro comercial, pues tiene un montón de cosas, ¿no? Entre otras, un poco de tabaco. Y alquitrán, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene un montón de otros contaminantes. Y entonces, por eso lo que dicen, es que lo que hace daño en realidad no es el tabaco, sino todos los otros componentes. Pues lo mismo pasa con esto. Bueno, entonces relacionado con la separación, pues eso ocurre, imagínense, si los solventes industriales tienen un montón de otras cosas, pues pueden reaccionar incluso con nuestra muestra. Entonces la pueden modificar y ya no ocurriría el proceso de separación. Entonces dice, sin embargo, es importante distinguirlos de los solventes industriales, ya que aunque ambos tienen aplicaciones similares, esa es la cosa, su composición y propiedades pueden variar significativamente. Incluso ahí faltaría decir que la pureza. Bueno, está incluido ahí en composición. Entonces se referiría como a eso, sobre todo, a qué tan puros están. Entonces dice, los solventes orgánicos son compuestos químicos que contienen carbono e hidrógeno como elementos principales. Entonces ya después de eso pues puede haber, dependiendo del tipo de solvente, pues otros elementos, ¿no? Dice, estos solventes son ampliamente utilizados en industrias como la farmacéutica, que dijimos hace rato, la petroquímica usa un montón, la alimenticia también, textil. Esta, sobre todo, es muy en esta zona, ¿no? Es muy densa, entre otras, debido a su capacidad para disolver una variedad de materiales. Entonces, esta palabra es muy clave: capacidad de disolver una variedad de materiales. Se diferencia de otros tipos de solventes industriales. Los solventes orgánicos tienen un punto de evaporación relativamente bajo. Esto es una cosa también importante. Otra vez, a diferencia de otros tipos de solventes industriales, los solventes orgánicos tienen un punto de evaporación relativamente bajo, lo que los hace ideales para aplicaciones en donde se requiere una rápida eliminación del producto. Entonces, los solventes industriales se utilizan, por ejemplo, para fabricar productos de limpieza. Entonces, ¿qué problema sería si uno está trapeando, ¿no? y se empiezan a generar vapores a temperatura ambiente? Pues no, qué problemático. Ajá. Entonces, esa es una diferencia. Un ejemplo muy sencillo de solvente orgánico tiene que ver con los alcoholes. Entonces, ¿cuál es la característica de los alcoholes? ¿Por qué cuando destapan una botella de alcohol de farmacia, por ejemplo, que es etanol, ¿por qué podemos olerlo? ¿Qué es lo que olemos? Pues son los vapores. Ajá. Entonces, incluso aunque su punto de evaporación es bajo, no necesariamente se tiene que llegar a ese punto de evaporación para que los alcoholes comiencen a evaporarse. Entonces, ese punto de evaporación es relativamente bajo, los hace ideales para aplicaciones donde se requiere una rápida eliminación del producto. Ahorita más adelante vemos por qué esto es importante. Los solventes industriales y los solventes orgánicos tienen características que los diferencian. Por ejemplo, los solventes orgánicos, además de ser compuestos volátiles, entonces esa característica de volatilidad está relacionada con esto del punto de evaporación relativamente bajo. Tienen además una alta capacidad de disolución. Entonces, disolución, ¿a qué se refiere disolver? ¿A qué evoca la palabra disolver o disolución? ¿Qué significa que algo se disuelva? Por ejemplo, si tienen un vaso con agua y le agregan azúcar y lo mezclan. Por la sublimación, por la disociación. Ocurre una disociación de componentes. Entonces, esa disociación de los componentes
va a estar relacionada con estas características que ya hemos mencionado desde hace unos días. Los solventes orgánicos pueden ser polares y no polares, dependiendo de su estructura molecular. Entonces, ahorita más adelante vemos, pero no hace daño recordar que los solventes polares van a disolver compuestos polares y los no polares pues van a disolver elementos o materia no polar. ¿Vale? Entonces tenemos además más diferencias entre los solventes orgánicos y los solventes industriales. Dice, aunque los términos solvente orgánico y solvente industrial a menudo se usan indistintamente, existen diferencias clave entre ellos. Entonces, ¿por qué es importante? Yo la primera vez que me pidieron que cotizara, o sea, yo dije, voy a trabajar con el HPLC y necesito unos solventes. Entonces, el doctor me dijo, pues cotízalos y los pides. Ajá. Entonces, los solventes industriales normalmente en el laboratorio están relacionados con solventes grado reactivo. Ajá. Y entonces, a mí nadie me había dicho, y yo me pregunté. Ajá. Entonces, cuando dije, pues necesito metanol y necesito acetronitrilo, que era lo que usaba, y no me acuerdo. Bueno, ya, y el chiste es que el proveedor pues dijo, pues sí, ¿de cuánto? Le dije, pues de 4 litros, ¿no? Ajá. Y me dijo, sí, y entonces ya me mandó la cotización, y le dije, aquí está la cotización, y llevaron los solventes. Y la persona que me estaba capacitando para usar el HPLC, ¿ya llegaron los solventes? Y yo, sí. Y ya que los revisó, y dijo, pero dice en grado reactivo. Y yo, ¿y qué? Pues sí, o sea, pues yo no sabía, O sea, sí es un gran problema, pues, no tener como los elementos básicos. Y ya hasta ese momento fue que me dijo, no, todo lo que entra al HPLC tiene que ser grado HPLC, no grado reactivo. Y yo, yo no sabía eso, pero ya no va a volver a suceder. Ajá. Es importante, entonces, uno sí puede usar el grado reactivo. El problema del grado reactivo, ya quedamos que tiene elementos traza que pueden reaccionar con la muestra. Pero lo más peligroso es que pueden taponar, esos elementos pueden taponar las columnas. Entonces las columnas, ahora que fui al laboratorio, bueno, pero vamos a ir al laboratorio eventualmente. Entonces son bien chiquitas, entonces en realidad el calibre es súper chiquitito. O sea, es más pequeñito que un popote normal, por ejemplo. Ajá. Entonces imagínense, está revestido con partículas de resina. Y si a eso, aunque sea una particulita pequeña de mugre, una pequeña, dirían, no pasa nada. Pero si no es una, sino más bien son varias, porque estamos metiendo varias muestras, pues eventualmente se va a crear un tapón. Ajá. Entonces sí es importante tener en cuenta que solventes industriales o en este caso grado reactivo, entonces además vamos a tener diferencias, decíamos, entre los solventes orgánicos e industriales. Entonces, otra diferencia tiene que ver con el origen. Los solventes orgánicos, ya quedamos que provienen de compuestos que contienen carbono, mientras que los solventes industriales pueden incluir sustancias inorgánicas como agua o amoníaco. Entonces, el amoníaco sobre todo es muy utilizado en esos solventes industriales para fines de limpieza, por ejemplo, o de decoloración en la industria textil. Luego, pues eso, precisamente las aplicaciones que se les dan. Los solventes orgánicos, dice, son más específicos para procesos relacionados con la química orgánica, mientras que los solventes industriales abarcan una gama más amplia de usos. Entonces, acuérdense que cuando estamos diciendo o cuando escuchamos esta palabra compuesta química orgánica, forzosamente nos tienen que recordar a macromoléculas, a grupos funcionales, y por otro lado, la volatilidad. Entonces dice, los solventes orgánicos suelen ser más volátiles, lo que los hace más útiles en aplicaciones como la limpieza con solventes. Entonces, eso de la limpieza con solventes y los solventes orgánicos es importante porque cuando uno empieza a trabajar en la mesa del laboratorio, por ejemplo,
en una buena práctica de trabajo, ¿qué tendría que hacer? Limpiar la mesa. Con hipoclorito de sodio, antes de tomar la decisión de hipoclorito de sodio, con etanol. Ajá. Entonces, etanol, ¿por qué qué? Pues porque tiene funciones para ayudarnos a romper, por ejemplo, las membranas de algunos células vivas, ¿no? Que pueden haber quedado ahí, sobre todo en los laboratorios en los que se trabaja con microorganismos, es una cosa importante. O aunque no se trabaje con microorganismos, a veces la persona que trabajó antes o no limpió bien, y entonces en la mesa pudieron haber quedado restos de reactivos o de muestras de agua o de lo que sea que esté trabajando ahí. Ajá, entonces en una buena práctica, tanto antes de empezar a trabajar en una mesa como después de haber ocupado la mesa, uno forzosamente tendría que limpiar. Ajá. Entonces, ¿el hipoclorito es útil? Sí, pero no tanto. En una práctica de laboratorio los puse que hicieran cajas Petri, entonces ya teníamos las cajas Petri con medio de cultivo, y hicieron un césped. ¿Sí saben qué es un césped? Más o menos, sí. Entonces, en la caja de Petri, ¿no? Prácticamente toda la superficie de la caja de Petri hace uno estrías en un sentido, a lo largo de toda la caja, y luego en otro sentido, y así, ¿no? O sea, total, cuidando que toda la superficie, toda la superficie de la caja esté inoculada. Y entonces luego hicieron confetis de papel film, entonces esos confetis más o menos grandecitos, los esterilizamos. Y entonces había diferentes recipientes, todo estéril. Entonces uno tenía alcohol al 96 grados. Otro, etanol al 70%, que es el que se utiliza regularmente. Luego hipoclorito. Y hay otra solución que se utiliza mucho para limpiar las mesas que se llama cloro de benzalconio. Sí, entonces teníamos esos, ¿cuántos eran? El 96, 70%, cloro y benzalconio, y luego solo agua. Pero todo esto. Y luego entonces mojaron los discos, ¿no? Con cada una de ellas, y entonces colocaron los discos así distribuidos en la caja. Entonces luego lo dejamos toda la noche, que es lo que se tarda en crecer. Y entonces lo que queríamos ver era qué solución o cuáles soluciones eran más útiles para pues funcionar como antisépticos, ¿no? Que no creciera algo. Entonces lo que esperábamos era que a la mañana siguiente, alrededor de esos discos, pues más bien hubiera halos de no crecimiento, ¿no? Que estaban impidiendo precisamente el crecimiento. Y entonces el que más funcionó fue el etanol al 70%. Los demás sí fueron útiles, sí, también, pero ya lo que más fue evidente fue el del etanol al 70%. Ajá. Entonces, a veces, por eso también en los laboratorios, cuidado, dicen, bueno, primero con etanol al 70%, luego con cloruro de benzalconio, luego con... Eso se hace, por ejemplo, en las superficies de las campanas de flujo lámina. Ajá. Entonces, las campanas de flujo lámina pues son equipos de laboratorio en los cuales pues al interior de la campana uno tiene que asegurar que la superficie o toda la campana en realidad está estéril, ¿no? Es un ambiente aséptico. Entonces por eso el piso sobre todo pues se limpia con diferentes soluciones, porque acuérdense que el problema de trabajar con microorganismos, algunas bacterias y sobre todo con hongos, pues es que expulsan. Y entonces las esporas a veces ni siquiera las vemos. Y entonces si una espora se queda en una de las esquinas y luego toca vaciar medio de cultivo y se les cae medio de cultivo al piso de la campana y no lo limpian, pues eso ya es comida. Ajá. Y si por eventualidad a esa comida llega una de esas esporas y si le gusta esa comida, pues va a empezar a contaminar
La campana, y que se contamine una campana es un problema, sobre todo, uno, para quitar la contaminación, y dos, imagínense el tiempo que hay que invertir en hacer la limpieza, hacer pruebas de que está limpio, y luego normalmente no son usuarios únicos de las campanas, entonces se interrumpe el trabajo de muchas personas. Entonces por eso es muy bueno tener en cuenta pues que uno debe tener buenas prácticas de laboratorio. A veces muchas personas consideran que solamente hay que tener muchas precauciones cuando se trabajan con sistemas biológicos, pero no es cierto. En realidad uno debe tener esas buenas costumbres o esas buenas prácticas cuando está dentro del laboratorio, así en general, aunque no estamos trabajando con sistemas biológicos. ¿Vale? ¿Qué más? Luego, el impacto ambiental. Dice, muchos solventes orgánicos tienen un impacto ambiental significativo si no se manejan correctamente, lo que los diferencia de opciones más sostenibles dentro de los solventes industriales. Entonces, en el laboratorio, a veces cuando usamos, por ejemplo, ahorita que dije etanol, cuando son volúmenes pequeños, como por ejemplo acetona, que es otro que se utiliza, metanol, a veces, si son volúmenes pequeños, o sea, pequeños menos de 50 mililitros, no debería hacerse, pero uno toma la decisión de echarlos a la tarja. Entonces nos echamos a la tarja considerando, sobre todo cuando se trata de alcoholes, que se van a evaporar, no van a permanecer mucho tiempo en el ambiente, no van a llegar al agua, por ejemplo. Sin embargo, en realidad todos los solventes orgánicos deben desecharse de forma adecuada, que no está tarja. Entonces, en los laboratorios debería haber contenedores de solventes orgánicos. Entonces, esos solventes orgánicos, por ejemplo, en el caso de, pues en realidad creo que de todas las unidades, bueno, hay cuartos, no sé si ya han visto que está el cuarto de desechos orgánicos y de reactivos, está en el que antes era el E, no, ahora no sé cómo se llama, donde está la sala de usos múltiples, está la Zoom, ¿no? Y luego como si caminaran a la salida, en el siguiente módulo de aulas ligeras, están los baños, unos baños, y luego enfrente. Pues ahí hay una puertita, y hasta tiene un signo como de radioactividad o algo así, ¿no? Pues aquí, ahí es en donde uno, o sea, en el laboratorio tenemos los contenedores, y luego esos contenedores los llevamos a ese cuarto, ¿no? Que es como el almacén de desechos, y entonces las universidades, hospitales y lugares en donde se trabajan con solventes orgánicos o algunos otros desechos, pues contratan a su vez a empresas que son las que se hacen cargo del manejo de esos residuos. Si también se generan, por ejemplo, residuos biológicos, por ejemplo en los bioterios que sacan ratones, cosas así, pues esos también se tienen que desechar de forma adecuada. Pero entonces los solventes orgánicos, y en realidad, por ejemplo, también cuando uno hace electroforesis con algo que se llama poliacrilamida, que es muy contaminante, entonces los geles de poliacrilamida sobre todo se utilizan para separar proteínas. Entonces uno no puede echar los geles a la basura, a diferencia, por ejemplo, de los de agarosa. Los de agarosa se pueden echar a la basura, sí, solo sí el colorante que se utilizó no es tóxico o dañino, por ejemplo, bromuro de etil. Entonces ese sí, no, ese se tiene que desechar también en casos especiales. Entonces eso es importante saberlo también, ¿por qué? Porque en realidad todo el material que tocó esos reactivos se tiene que desechar de la misma forma. Sean puntas, sean guantes, sean pipetas desechables, todo, sobre todo lo que es desechable se tiene que desechar igual. Justamente lo que estaba mencionando, yo trabajé con polietilenio y pues sí los tirábamos en la basura, porque pues así me dijeron, porque una vez dijeron, no, es que ya es polimerizó, ¿no? Ya no. Entonces pues yo veía que a todos lo hacían, ¿no? Estaba yo en el laboratorio, no sé si lo conoces, el doctor Humberto González, entonces sí, o sea, luego uno hace cosas que no deberían hacer. Y después, porque en realidad la vida no se debería desechar así. ¿Qué pasó? ¿Y después a dónde se llevan o cómo los tratan los desechos?
En los cuartos de desechos, a este de aquí yo no estaba. Pero por ejemplo el de Iztapalapa, que es muy grande, porque es una unidad muy grande, tienen anaqueles. Entonces hay anaqueles, cuando a mí me tocó llevar desechos, aunque fueran bolsitas, entonces uno lleva así las bolsitas, desechos de poliacrilamida, desechos de agarosa con bromuro de tidio, desechos de... había un chico que trabajaba con hongos para que degradaran un compuesto muy tóxico que se llama pentaclorofenol. Entonces, pentaclorofenol es un producto derivado de los fertilizantes. Ajá. Entonces, se deriva y el pentaclorofenol es súper tóxico, entonces tiene efectos pues, muy dañinos para nosotros, para la tierra, para el agua y tal. Entonces, el asunto era encontrar hongos de la tierra que degradaran el pentaclorofenol. Pero entonces, para asegurarse de que se degrada el pentaclorofenol, pues necesitaba un control, entonces tenía que comprarle pentaclorofenol. Entonces ese, por ejemplo, es otro desecho que también así llevaba su bolsita con puntas, guantes y todo lo que hubiera tocado el pentaclorofeno, porque es muy tóxico. Luego, por ejemplo, yo que sacaba un montón de desechos del HPLC, de los solventes, pues esperábamos a que se llenaran usábamos ¿sí han visto los bidones de 20 litros, ¿no? De alcohol? Esos usaba yo de desechos. Entonces ya que se llenaba, igual los llevábamos y así le poníamos desechos de solventes orgánicos, porque como solo trabajaba metanol y acetonitrilo, entonces esos sí eran solventes orgánicos, pero ya era muchísimo, eran más 20 litros, entonces eso ya no se podía notar. Y ya, entonces pues contratan a las industrias y en realidad ahí yo no sé cómo funciona, pero uno como que podría intuir que contrata a la industria, ¿no? Y la industria, le dices a la industria, tengo desechos de metales pesados, incluso también las personas que trabajan con metales pesados también deben desecharlos de forma adecuada. Entonces a lo mejor contratan, no sé si es la misma industria o si o son diferentes empresas las que se hacen cargo de las diferentes cosas. Y entonces cada una de ellas pues tiene sus formas, ¿no? A lo mejor tienen que neutralizar algunas cosas, a lo mejor las reducen, a lo mejor en el caso de los solventes orgánicos los volatilizan, ¿no? Hasta que quedan volúmenes más pequeños. No lo sé, deben tener sus diferentes estrategias. Entonces, otra industria también lo que hace, precisamente con el manejo de desechos, es que para que sean inocuos, los entierran en la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema de que se entierre en la tierra? Que afecta al suelo, ¿no? Que afecta al suelo, exactamente. Y luego uno tiene que pensar ahora, estrategias de bioremediación de suelos contaminados. Es un problema en realidad. Y en el laboratorio creo que cuando se utilizan las cajas Petri se tienen que esterilizar, ¿no? Después de ya para desecharlas. Claro, bueno, eso es otro, sobre todo en los sistemas biológicos. Entonces, si trabajamos con hongos, con bacterias, aunque uno diga, pero eran bacterias buena onda, no importa. O sea, no, en ese caso no solamente es por lo de las bacterias, sino porque es comida. Entonces, lo que llegue a las bacterias o cualquier microorganismo que llegue a esta comida y diga, esto sí me gusta, pues se va a desarrollar. Entonces podemos crear otra contaminación, entonces sí se tienen que inactivar. Bueno, ¿qué más dice? Usos de los solventes orgánicos, ya habíamos dicho. No sé. Dice, en los procesos químicos, los solventes orgánicos desempeñan un papel esencial como medio para llevar a cabo reacciones, disolver reactivos y además lo que nos interesa sobre todo es esto, facilitar la purificación de productos. Entonces, purificación es una palabra que deriva de pureza. ¿Qué significa que algo sea puro? Que no tenga otro. Pues sí, que sea así. Que es Un único, solo elemento. que uno tiene la certeza o de que es un único elemento, vamos a decir, o compuesto, pero es único. Ajá. Entonces, muy importante que sea un solvente orgánico. Luego dice, es muy sabido en la fabricación de productos farmacéuticos, pinturas, resinas y adhesivos. No, es muy usado, ¿no? En la extracción y separación de compuestos específicos
que es lo que nos interesa aquí, ¿no? La separación de compuestos específicos en procesos industriales y como catalizador, ya que ayudan a mejorar la eficiencia y velocidad de ciertas reacciones químicas. Entonces, la decisión de utilizar solventes orgánicos o solventes industriales pues va en función de lo que nos interesa. Entonces, como a nosotros nos interesa esto, la purificación y la separación de compuestos, pues forzosamente necesitamos solventes orgánicos y sobre todo de grado HPLC. Esta parte también es importante, ¿no? Para disolver reactivos. Como catalizador, en realidad para las separaciones cromatográficas no es tan común, pero dependiendo de la naturaleza de lo que nos interesa separar, a veces sí tenemos que hacer algunas reacciones. Bueno, entonces los tipos de solventes orgánicos, dice, son componentes esenciales de los solventes orgánicos y pueden clasificarse en varias categorías según su estructura química. Entonces, cuando estamos hablando de estructura química relacionada con solventes orgánicos, forzosamente tiene que ver con lo que decíamos hace rato, con los grupos funcionales. Entonces, ¿qué grupos funcionales recuerdan? Están aquí los principales. Entonces, los que iríamos mencionando están aquí, ¿no? El OH, el grupo, no se llama OH, se llama grupo hidroxilo. Ajá. Entonces, ese grupo hidroxilo es uno de los principales que se utilizan en las separaciones porque son los que se protonan o los que se disocian más fácilmente. Y entonces son los solventes polares que se utilizan con mayor frecuencia en los laboratorios. Y además, sí son caros, pero no son tan caros en comparación con otros solventes. Entonces, eso también es importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues está aquí el etanol, el isopropanol, estaría el metanol. ¿Qué otro alcohol recuerdan? Isobutanol. Los alifáticos que tienen cualquier grupo de vino, puede ser. Bueno, los alifáticos más bien están acá. Entonces, pues los alcoholes son los que se utilizan con mucha frecuencia en los laboratorios, sobre todo cuando estamos trabajando con compuestos que son polares. Eso es importante. Entonces, uso, pues en la limpieza, en la desinfección, ¿no? Que decíamos hace rato de las mesas, por ejemplo, y en algunas reacciones de síntesis química. Eso de la síntesis química se refiere a que algunos de los estándares que se utilizan en el laboratorio, o sea, si yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál? El 2,4-D. Entonces hay un compuesto que se llama 2,4-D. Entonces el 2,4-D lo producen las plantas. Es un regulador de crecimiento vegetal. Entonces, si yo tuviera un extracto y quiero saber qué concentración hay de ese compuesto, pues necesito un estándar, ¿no? Entonces, ese estándar, normalmente el 2,4-D es un polvito cristalino, son unos cristalitos, pero el 2,4-D, así solito, si yo le agrego agua y lo quiero disolver. Perdón, loca. Todavía no termina su clase. ¿No? Usted está dando. ¿Qué clase está dando? Es una clase de posgrado. Ok, perdón. Entonces, el 2,4-D, si a uno le agrega agua, no se va a disolver, aunque lo calienten, aunque lo soniquen, aunque bajen el pH, no se va a disolver. Necesita una síntesis química previa. Entonces, no es una síntesis química, es una reacción en realidad que tiene que ver con disolverlo. Entonces, el 2,4-D se tiene que disolver en etanol, poquito. Entonces, el 2,4-D se usa en bajas concentraciones. Uno tiene su charolita, ¿no? Donde lo pesó, le agregamos unas gotitas literalmente de etanol y ni siquiera hay que moverlo, agitarlo, simplemente así en la palma de la mano. Y entonces, en cuanto entra en contacto con el alcohol, ya se disuelve. Pero si le ponemos agua, no se disuelve. Entonces, eso es importante porque también hay que poner atención en los reactivos cuando dice en las instrucciones cómo se disuelve.
Algunos otros, por ejemplo, necesitan una base. Entonces, por ejemplo, hidróxido de sodio. Entonces es lo mismo. En lugar de agregar alcohol, pues uno agrega hidróxido de sodio y entonces se disuelve el compuesto. Hay otros que directamente con agua. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque muchos reactivos, por ejemplo, ahorita me acordé de ese 2,4-D, en realidad el 2,4-D, el problema que ha ocurrido, o sea, las plantas lo producen de forma natural, pero en la industria de los pesticidas, cuando se utilizan pesticidas, uno de los compuestos que se derivan es el 2,4-D. Entonces el 2,4-D en altas concentraciones en la tierra es un compuesto tóxico. O sea, para las plantas es fundamental, pero cuando se va a la tierra en altas concentraciones es un compuesto tóxico. Entonces lo que ha ocurrido pues es que también han empezado a restringir la venta de 2,4-D, porque el 2,4-D pues se utiliza para fabricar los pesticidas. Sí, qué problema. Entonces lo que llegan a vender es muy poquito, son 5 miligramos, 10 miligramos, es muy poquito. Pero lo que utilizamos en el laboratorio, por ejemplo, yo lo utilizo para las plantas, son concentraciones muy pequeñitas. Pues aunque sean concentraciones muy pequeñitas, imagínense que de poquito en poquito, si no saben cómo se disuelve, pues van a acabar un reactivo que luego es difícil de conseguir. Ajá. Entonces, muchos estándares de HPLC también ocurre lo mismo, tienen que disolverse previamente con algún otro compuesto. Entonces, si no tienen la costumbre, porque uno da por hecho que todo se disuelve con agua, revisen las hojas de uso de los reactivos. Entonces, en las hojas de uso, ahí tienen toda la información, cómo se disuelven, cómo se almacenan, una vez que uno los disuelve, cómo se tienen que almacenar. O sea, incluso te dicen, sí, tiene que ser un recipiente de vidrio forzosamente, un vidrio ámbar, o si puedes almacenarlo en plástico, como tubos Eppendorf, ¿no? O Falcon, o tal. Eso es importante saberlo. Luego, incluso, ¿qué más? Pues eso sí, necesita una disolución previa y cosas así. Entonces, eso es importante, solo por saberlo. ¿Por qué? Porque a veces también ocurre que no se fijan que se tienen que refrigerar. O que si están a temperatura ambiente se empiezan a degradar. Ajá. Entonces, imagínense que este sí almacena a temperatura ambiente. Otro, que tuvieran que almacenar en refrigeración, pero no se enteraron. Lo dejaron así, junto en el mueble de los reactivos, ¿no? En los laboratorios de acá, en donde hay, ¿qué temperatura? No está a temperatura ambiente, ¿no? Está un poco más caliente o un poco más frío, ¿no? Dependiendo de lo que esté ocurriendo afuera. Bueno, el chiste es que no está en las condiciones de almacén a la que esté. Entonces se va a empezar a degradar. Vamos a suponer que eso, que tenía que ir en refrigeración, sí es un estándar del HPLC. Cuando lo metamos al HPLC, no va a servir como estándar. Sí va a tener cosas de lo que nos interesa, pero ya va a tener productos secundarios, ¿no? Que se empezaron a generar por efecto de que no estaban almacenados y pues en las condiciones que eran óptimas, por ejemplo. Okay. Entonces eso, y también está incluido en las buenas prácticas de laboratorio. Luego están las cetonas. Entonces, claro que la que más se utiliza es la acetona. Luego está, por ejemplo, metil-etilcetona. Y luego, pues hay otras cetonas, ¿no? ¿Y de qué van a depender? Pues del uso que se le da. Entonces, en la industria se utiliza, por ejemplo, para disolver polímeros y adhesivos. Entonces, esos polímeros, me llamó la atención que hace un par de... el 10 de mayo casi. Fui con mi mamá y mis hermanas tenían uñas. Entonces, pero de esas uñas de... No me acuerdo qué, porque yo no uso. Sí, las uñas de que usan lámparas UV para fijar. Para la Hedge, ¿no? Pues algo así, el chiste es que son resinas, son polímeros. Y entonces la forma en la que polimerizan o se fijan, pues para que sea rápido, se utilizan lámparas de UV. ¿Qué efecto tienen los rayos UV en el ADN, por ejemplo? La sobreexposición. Los absorbe. Y aparte los rompe, ¿no? Bueno, además de que crea quemaduras, ¿no?
a nivel de ADN, pues crea mutaciones. ¿Cómo se ven esas cosas? Bueno, que no, bueno, aparte los vapores, porque como es una reacción, es una resina que está polimerizando. Por eso es tan característico el olor de los lugares donde ponen uñas. Casi son poliacrilatos, entonces eso es muy tóxico, tanto estar inhalando como la lámpara UV. Bueno, y entonces luego, como es un polímero, ¿cómo quitan ese polímero? Con la acetona. Pues tienen que utilizar reactivos. Ajá. Y entonces, precisamente con la acetona, entonces me acordé porque tenían uñas y mi mamá dijo, ay, conseguí un esmalte. Y yo, ¿para qué? Para quitar las uñas. El chiste es que o sea, es como un barniz, entonces lo colocó y no le tienes que soplar ni nada. Y entonces empezó a deshacer, empezó a rullar. Yo dije, ¿cómo haces eso? O sea, no. Cada quien. El chiste es que, pues, claro que es una acetona, pero grado industrial, o sea, está muy concentrado, ¿no? Por eso en las instrucciones, así en otras chiquitas, dice, solamente para uso en superficies, ¿no? No toque la piel, uses en lugares ventilados, quién sabe qué. Entonces tiene que ver, por ejemplo, eso, ¿no? Con la disolución de polímeros y de adhesivos, entonces incluso eso luego lo utilizamos cotidianamente, bueno, no sé si lo usan, cuando quedan restos de pegamento pues de cinta, ¿no? O de cosas que hayan dejado pegar, con un poquito de etanol o con un poquito sobre todo de acetona, uno puede quitar esa gomita de pegamento que quedó en las superficies. Luego están los hidrocarburos aromáticos. Estos se utilizan también muchísimo para las cromatografías. El tolueno, el gileno, y hay otro que no conozco. Bueno, entonces estos sobre todo se utilizan mucho. Entonces en la industria se utilizan, por ejemplo, para la producción de pinturas, lacas y adhesivos. Entonces muchos de los olores, por ejemplo, de esto, de las pinturas, lacas y adhesivos, vienen sobre todo de acá, del tolueno. ¿Ahí entra el benceno también? ¿Qué es el benceno? Claro, pues sí, porque es un aromático. Pero entonces no solamente sería el benceno, sino el benceno con alguna cola de hidrocarburos, ¿no? Luego están pues es que de hecho el tolueno, si no me recuerdo, en realidad es eso. Es un anillo benceno. Me acuerdo del TNT. Les Dije que para componentes de explosivos. ¿Qué es? ¿Qué es el TNT? Trinitro, tolueno. Pero bueno, los Looney se usaban mucho, ¿no? Marca Acme, que es la marca más económica. Quiero pensar, por eso es un simple fallo. Pues quién sabe. Es el más sencillo. Más Es un metito, anillo. ¿no? Exactamente, es el más sencillo. Entonces es un anillo benceno, precisamente, con un solo carbono. Y entonces si hay dos carbonos, pues entonces ya se llama diferente, ¿no? Es posición orto, ¿no? Ah, O no tiene nada que ver con este. Ya no me acuerdo. con la posición. Ajá, del benceno. Era para meta orto, creo. Pero es ¿Y con eso iba en referente. función de qué carbono? Eso es metilbenceno. Ese es un metilbenceno. A ver si ponemos metilbenceno, que sería el siguiente. Sería dos, ¿no? Sí, pero no sé si hay un número, hay un nombre. ¿Por qué no están tan? Que luego está el nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, el tolueno. Pero creo que. Bueno,
acuerdo muy bien cuando. Entonces, hay algunos otros, ¿te acuerdas muy bien de qué? En un examen que nos hicieron que era un niñito, así, y teníamos que enumerar el compuesto químico del niñito. Ajá, pero esas posiciones van en función de qué. De la cadena más larga, ¿no? Y La el cadena carbono más central, larga. el carbono alfa. El carbono, hidral o alfa, ajá, y ese cuál es, que tienen los sustituyentes frecuentes. Bueno, luego, o sea, esos son los más comerciales, pero algunos componentes específicos van a requerir de solventes específicos. Ajá. Y eso es donde lo vamos a saber en los artículos, por ejemplo. Entonces, si yo quiero separar fármacos, pero fármacos que tienen cierta estructura, entonces tengo que ir a la literatura, ¿no? Que me digan cómo voy a disolver, o más bien cómo voy a extraer primero esos fármacos y luego qué solventes necesito para separarlos en una cromatografía, por ejemplo. Entonces los artículos son pues, las fuentes principales de información. Luego están los éteres. Entonces el que más se utiliza es el éter etílico. Ajá. Este de por sí se utiliza mucho en reacciones químicas e incluso en los procesos de extracción. Entonces una cosa importante, de que dije extracciones, es que si yo voy a trabajar con compuestos que son polares, pues forzosamente para hacer la extracción voy a necesitar un solvente que sea polar. Ajá. Entonces, normalmente, por ejemplo, si yo utilizo etanol para hacer mi extracto, normalmente en la fase móvil de la cromatografía tiene que ir también etanol. Entonces, a lo mejor es etanol, pero ya con otra cosa más, o voy metiendo un gradiente para ir cambiando la polaridad de la fase móvil. Bueno, entonces, otra clasificación, o sea, lo de atrás tiene que ver con la composición química, que tiene que ver con los grupos funcionales. Y entonces, otra clasificación de los solventes orgánicos tiene que ver con la polaridad. Entonces, o son polares o son no polares. Entonces, los polares forzosamente se van a disociar muy fácilmente. Entonces, lo que se disocia muy fácilmente pues son los alcoholes, las cetonas. Luego dice uso pues en la disolución precisamente de compuestos polares. Luego se utilizan en síntesis química y también en limpieza de áreas sensibles, por ejemplo ya habíamos mencionado sobre todo a los alcoholes. Luego vamos a tener a los solventes no polares. Entonces, ejemplos, está el tolueno, el benceno, solito, el hexano, incluso luego hay otro que se llama mezcla de hexano. Creo que sí, mezcla de hexano. Entonces, uso disolución de grasas. Esto pues es como hasta intuitivo, ¿no? Las grasas son compuestos macromoléculas no polares, entonces necesito un solvente que sea no polar para llevar. Aceites, ceras, además de aplicaciones en la industria petroquímica. Entonces, pues cada uno de ellos tiene su uso y entonces ¿de qué va a depender? Pues de la naturaleza de los compuestos que nos interese separar. Entonces la elección del disolvente sí tiene que ver totalmente con la muestra, pero hay algunas otras cosas que se toman en cuenta. Entonces la elección del solvente dice, está directamente relacionada con el tipo de reacción y requiere tener en cuenta ciertas consideraciones. Entonces dice, a la hora de escoger el solvente, se debe tener perfectamente estudiada la solubilidad de los reactivos a la temperatura a la cual se quiere realizar el experimento. Entonces, ¿eso por qué es importante? En el HPLC, en los equipos de HPLC, o sea, cuando uno hace cromatografías en el laboratorio, pues normalmente son a temperatura ambiente, o sea, sobre las mesas de trabajo, o si la fase móvil que se está utilizando genera compuestos volátiles, pues dentro de una campana de extracción, pero en realidad eso sigue incluyéndose a la temperatura ambiente. Bueno, entonces en los equipos de HPLC, además de que tienen diferentes módulos que corresponden a los diferentes detectores,
o a la zona donde se mete la muestra. Hay otra que tiene que ver con donde uno coloca la columna. Entonces, donde uno coloca la columna se llama horno. Entonces se llama horno porque uno puede modificar la temperatura de la columna. Ajá. Entonces, modificar la temperatura de algo ayuda a solubilizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? O sea, lo hacemos en las cocinas, sobre todo, ¿no? Es diferente cuando uno quiere disolver algo, como que Un café. el café, gracias, el café es soluble, ¿no? Incluso, si uno utiliza agua a temperatura ambiente, ¿se disuelve el café? Depende de la Pues concentración. sí, ¿no? Pero hay que estarle moviendo y exactamente depende de la concentración, implica más tiempo. Y en cambio, si uno usa agua prácticamente hirviendo, a veces ni siquiera tenemos que moverlo, ¿no? En cuanto entra en contacto el café, pues es lo mismo. Ese es el principio. Entonces le ayudamos a disolver las muestras, o sea, separarlas para que uno, pues es una separación, ayudamos a separar las muestras en una mezcla mediante la temperatura. Sin embargo, si yo muevo la temperatura, acuérdense que los solventes orgánicos tienen la característica en general de que sus puntos de ebullición no son tan altos. Entonces, si muevo la temperatura del horno, también voy a modificar la solubilidad de él o los solventes orgánicos que esté utilizando. Dice, cuando se deben realizar experimentos a temperatura elevada, se tienen que seleccionar disolventes de puntos de ebullición altos, por ejemplo, DMF, DMSO, M-metilpirrolidona, tolueno, gileno. Entonces, estos nombres a lo mejor. Este DMF y DMSO en realidad son siglas de unos nombres súper largos. Entonces, DMSO sobre todo se utiliza como disolvente para enzimas y para proteínas. Entonces, no son los únicos, pero se utilizan sobre todo para disolver. De hecho, a veces cuando llegan a los laboratorios, o sea, cuando son de venta, a veces en las hojas, les digo que hay que leer las hojas, dice tantos miligramos de tal disueltos en DMSO. Ajá. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque si uno va a hacer diluciones, las diluciones tendrían que ser en DMSO, otra vez no tendría por qué agregar agua. Entonces, es importante tener en cuenta que ¿no? Los solventes en los cuales están las muestras, pero también, pues, ¿no? Podemos tener en cuenta este asunto de la temperatura. Luego, al revés, dice, si se quiere trabajar a temperatura baja, suelen emplear disolventes de punto de fusión, de bajo punto de fusión, como THF o éter. THF, tetrahidro. Tetrahidrofurano. Entonces luego para no hacer todo el número, así va. Entonces tetrahidrofurano. ¿Qué es el furano? Sí, ¿dónde han escuchado furano? Luego dice, ¿o se parece la estructura cíclica? ¿Se parece al furano o al tirano? Mírame. Ok. ¿No? En los azúcares cuando se ciclan. Ah, sí. Y dicen, 2 de 5 carbonos, ¿no? Adquieren una estructura parecida al furano o al pirámide. Ay, ¿qué pasó? Ya me acuerdo. Mi intuición dice que furano es de 6 y pirano de 5. Al revés. Ah, no, al revés. Furano es de 5. Esta es una estructura furano. Entonces es una estructura cíclica, pero tiene la característica de que
el ciclo, una parte del ciclo no se cierra con otro carbono, sino con un oxígeno. Ajá. Y el pirano, pues es muy parecido, sin embargo, aquí no solo, aquí hay 5 carbonos, ¿no? Y acá hay 6 carbonos. Es un anillo pirano o un anillo furano. Es una eterificación lo que se ocurre dentro de la cadena. Ajá, pero el grupo funcional, que es un oxígeno en medio y luego tiene un grupo R de un lado y un grupo R del otro, es un éter. ¿Cuál es la diferencia con los ésteres? Que tiene doble enlace en una cadena. Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre un éter y un éster? Oh, ¿qué pasó? COO, ¿no? Pero uno de los oxígenos es doble enlace. ¿Eh? Ah, sí. Uno de los oxígenos era doble enlace. Pues no. Era un grupo carbonilo y un oxígeno. Aquí el éter es el que dijiste hace rato. Y el El este. oxígeno, de un lado un grupo R y del otro un grupo R. Y el éster es un grupo carboxilo. Pero la diferencia es que aquí, exactamente, si hay un doble enlace con el oxígeno. Pero más bien el que hace la vinculación es el carbono, no es el oxígeno. Aquí sí. Está curioso, ¿no? Porque los grupos carboxilos al final, ¿no? De una cadena. Y entonces el éster es en medio. Exactamente. Bien. Entonces, la temperatura es importante. Luego, también hay que tomar en cuenta la viscosidad. Hay solventes, el DMSO, es súper espeso, es muy viscoso. Ajá, entonces, por eso, si es muy viscoso, para que no sea tan viscoso, pues uno tiene que elevar la temperatura. Entonces, la viscosidad es otra cosa importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, los alcoholes, esos para nada son viscosos, ¿no? Entonces, para disminuir la viscosidad se utilizan mezclas de disolventes como THF, éter, pentano, en concentración 4,4,1. ¿Sí saben a qué se refiere esto? ¿Son las proporciones? Son las proporciones, pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo se leería esto? Por ejemplo, 4 mililitros de THF, 4 de éter y 1 de pentano, ¿no? Entonces son las partes de cada uno de ellos, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, hay 3 componentes, perdón. El primero, hay 4 partes, ¿no? El primero, 4 partes del segundo y solamente una parte del tercero, ¿sí? Esas son las proporciones. Entonces uno va haciendo modificaciones con la finalidad de disminuir la viscosidad. ¿Por qué forzosamente tendría uno que disminuir la viscosidad? Otra vez, si estaba diciendo hace rato que los calibres de las columnas son muy pequeñitos, entre algo, o sea, la miel, por ejemplo, si yo quiero pasar miel por un popote, ¿lo voy a lograr? Claro que sí. Así, Pero se va a tardar mucho tiempo, ¿no? En cambio, si yo caliento la miel, o sea, la hago un poco más aguado, o incluso le agrego un poco de agua para diluirla, ya lo hice más aguado. Entonces es más fácil que atraviese el popote, ¿no? Es eso. Entonces dice, además de la temperatura, también se debe tener especial atención con el tipo de reacción a realizar. Por ejemplo, la polaridad del solvente puede influir en reacciones de sustitución nucleofílica. En algunos casos, la solubilidad mejora con la adición de codisolventes. Entonces, algunas partículas, así como necesita previamente algo que nos ayude a disolverlo, algunas otras moléculas necesitan la adición. Esto en realidad, cuando les dije que se agrega el etanol, es un codisolvente, porque en realidad lo que nos va a ayudar a hacer la disolución final es el agua. Pero antes necesité algo que me ayudara primero a disolver esa molécula. Entonces, así como esto, hay algunos otros compuestos, no necesariamente proteínas, por ejemplo, que se tienen que disolver precisamente en DMSO o en alguna otra cosa. Dice, para las reacciones con reactivos organometálicos, los disolventes se deben purificar previamente y tienen que estar libres de agua y de peróxidos. Entonces, esto es muy importante.
debo conocer mi analito. Por ejemplo, si son estos compuestos organometálicos, no deben interactuar para nada con agua ni con peróxidos. ¿Por qué? Porque si los mezclo con agua o con peróxidos, van a reaccionar, y si reaccionan, van a modificar mi molécula, y entonces ya lo que separe pues no va a ser lo que me interesa, sino el producto de la reacción de pues esta combinación. Entonces dice, los disolventes se deben purificar previamente. Eso de que se deban purificar previamente son como seguros previos, sobre todo cuando se utiliza HPLC. Entonces, a mí al principio me parecía muy exagerado. Yo decía, ¿por qué? Si cuando llegan los solventes, ¿no? Grado HPLC o así, pues están en una botella estéril, ¿no? O sea, más bien ya lo que está ahí está puro. Entonces a mí me parecía muy exagerado que antes de meterlo al HPLC, o sea, ¿por qué no meterlo directamente? Sino que antes de meterlo al HPLC, lo filtran. Pero entonces la filtración son con membranas Millipore de 0.22 micras. Y otra cosa importante. Los alcoholes y las cetonas, ya quedamos que se llevan los polímeros. Entonces, la naturaleza de las membranas hay de diferentes tipos. Hay de nylon, se me olvidó. Nylon. Bueno, no me acuerdo. El chiste es que uno debe tener en cuenta que se utiliza el nylon, que es un polímero. Entonces, si yo empiezo a filtrar un alcohol o una acetona con una membrana de nylon, ¿qué le va a pasar a la membrana de nylon? Pues se va a deshacer. Entonces necesito una membrana de una naturaleza que no sea un polímero. Que no me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, cuando uno pide las membranas, otra cosa de tener en cuenta, ¿qué voy a filtrar? Entonces, en función de lo que vaya a filtrar, o sea, en función sobre todo del solvente, es la decisión de elegir la naturaleza de la membrana. Normalmente cuando son cosas para el HPLC, así como el estándar, son membranas de 0.22 micras. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una tabla en donde hace una comparación entre los puntos de ebullición y los puntos de fusión en grados centígrados de algunos disolventes. Está pentano, hexano, benceno, dietil éter, que dijimos hace rato, THF, DME, trietilamina, TMEDA y tal. Entonces los puntos de ebullición en realidad son muy bajitos, excepto por ejemplo, pero son bajos con relación a qué. Pues con relación al agua, que es como nuestro solvente estándar, ¿no? Entonces el punto de ebullición de agua, más o menos son 100 grados centígrados, entonces es un punto de ebullición alto. Entonces en comparación con estos, pues son puntos de ebullición en realidad bajos, a eso se refería. Y en cambio los puntos de fusión pues, también son muy bajos. Entonces a veces para cuando uno tiene hielo y no quiere que se disuelva tan rápido, pues agregamos algunos solventes para ayudar a que se mantengan, por ejemplo, el tiempo de vida del hielo. Bueno, entonces la purificación de solventes tiene que ver con lo que mencionaba hace ratito de la filtración. Entonces, dice, generalmente los solventes comerciales son de gran pureza, o sea, los que ya ven acá, ¿no? Y por lo tanto no requieren purificación adicional, es lo que yo decía, pero en realidad ahorita vamos a ver que tienen otra función sobre la filtración. Dice, a pesar de ello, para determinados trabajos resulta imprescindible un tratamiento previo del solvente. Si las reacciones químicas a realizar son muy sofisticadas, la purificación de solventes es de gran importancia para obtener un buen resultado. El agua es el contaminante más habitual en los disolventes orgánicos y puede afectar la cinética de la reacción y también a la estabilidad tanto de los productos de partida y o catalizadores como a la del producto esperado.
Eso es muy importante. Entonces, otra vez, si las reacciones químicas a realizar son muy sofisticadas, la purificación del solvente es de gran importancia para obtener un buen resultado. El agua es el contaminante más habitual de los disolventes orgánicos. Entonces, en los procesos de HPLC, a menos de que sea necesario, prácticamente no se utiliza agua. O sea, de por sí, cuando se hace cromatografía en placa fina, TLC, ya les había dicho, las que es una lámina de aluminio recubierta de silicato, no se utiliza agua. Si meten agua, no va a pasar nada. Entonces, acá, si es uno de los principales contaminantes en los disolventes orgánicos, no se utiliza. El agua la utilizamos sobre todo para lavar. Ajá. Entonces, lo que se hace, después de que uno mete una cierta cantidad de muestras en la misma columna, si te quieres asegurar de que no haya contaminación en la columna, y de hecho, aunque no se quiera asegurar, o sea, es una buena práctica rutinaria lavar la columna, sobre todo si se está utilizando de forma rutinaria, pues hacer un lavado. Por ejemplo, si yo sé que voy a usar una columna durante 2 semanas seguidas, pues a lo mejor digo, bueno, pues voy a meter un montón de muestras durante 3 días, pero al cuarto día le voy a dedicar un par de horas a lavar la columna. Entonces, normalmente las columnas ahí sí se lavan con agua, pero como pueden intuir, no es cualquier agua. Entonces es agua Milicu. ¿Han escuchado agua Milicu? Entonces el agua Milicu tiene, además de que está libre de compuestos químicos, o sea, es agua, además tiene una, ¿cómo se llama? ¿Qué es un signo así? Los ohms, pero Conductividad eléctrica. la conductividad eléctrica. Ajá. Entonces debe tener un valor específico de conductividad eléctrica y además debe estar libre de minerales para que entonces nos aseguremos de que lo que está pasando por la columna sea algo inerte, que en realidad, además de que es inerte, tiene la cualidad de que es polar. Entonces se va a llevar todo eso, sobre todo en las cromatografías de fase reversa. Entonces, si recuerdan, la característica de la cromatografía de fase reversa era que Era en el fase muy polar y estacionaria no polar. ajá, sí, sobre todo, entonces si estuvimos usando sobre todo cromatografía de fase reversa, pues sí nos conviene mucho el agua. Entonces, el agua se pasa durante unas horas, así por la columna, pero además subimos la temperatura para ayudarle a que se lleve todo lo que se haya quedado retenido en la columna. Entonces, y eso, a veces en algunas cromatografías sí se necesita agua, pero pues hay que va a depender de la naturaleza del compuesto y de si en la literatura dice que agua, pues agua, pero la otra es que así que se utilice como tal netamente agua. No, en realidad va acompañada de otros suministros. ¿Qué más dice? Por otro lado, los procesos bioquímicos u otros que puedan estar afectados por bacterias, virus o partículas muy pequeñas requieren disolventes muy puros y es por ello por lo que se usan sistemas de filtración o de ósmosis inversa. Otra vez, por otro lado, procesos bioquímicos u otros que puedan estar afectados por bacterias, virus o partículas muy pequeñas requieren disolventes muy puros y es por ello por lo que se usan sistemas de filtración o de ósmosis inversa. Entonces, sobre todo cuando estamos haciendo extracciones a partir de biomasa, ya sea de pues, bacterias, virus, hongos, plantas, o sea, de materia orgánica, uno tiene que tomar la decisión de utilizar disolventes pues, orgánicos y además después de que se hace la extracción, uno tiene que purificar esa extracción. Entonces, un sistema de purificación que tiene que ver, otra vez necesitamos membranas y milipor. Entonces, las membranas milipor hay de diferentes calibres. Entonces, hay unas que son muy chiquitas, a ver si la próxima, pero se llaman pirinolas. Ajá. Entonces, las pirinolas o son desechables o se pueden reutilizar.
Entonces las pirinolas tienen la cualidad de que es como, pues es un embudo, es una punta. Entonces tiene una salida, que es donde va el diluyente. Entonces está la base y la base tiene un disquito de plástico, que es en donde va la membrana, y luego eso se cierra. Entonces, una de las partes se ajusta a las jeringas. Quitamos la aguja de la jeringa, metemos una jeringa y entonces tomamos la muestra, ¿no?, en la jeringa y lo pasamos por el émbolo. Entonces está filtrando. Entonces uno se asegura que lo que está diluyendo o lo que está saliendo ya está filtrado, sobre todo cuando se trata de extractos que provinieron de materia más pesada. No necesariamente tienen que ser de origen orgánico. ¿Qué pasa si estoy haciendo una extracción de suelo? Pues también necesito filtrar. En realidad, independientemente de dónde venga la muestra, antes de meterla a la HPLC o pasarla por un proceso cromatográfico, le tengo que quitar las partículas pues más grandes, ¿no? Que es lo que no se sabe, más bien que es lo que no se disolvió a la hora de hacer la extracción. Sea de agua, sea de suelo, sea de materia orgánica, de lo que se les ocurra, forzosamente antes de meter a la HPLC hay que filtrar. Pero entonces cuando dice se requieren disolventes muy puros, es lo que les decía hace un momento. Si yo voy a hacer un extracto de una planta y voy a utilizar metanol, el metanol que voy a usar para hacer el extracto tiene que ser también metanol grado HPLC. A eso se refiere. Bueno, otro proceso para purificar a los alcoholes tiene que ver con un proceso que se llama destilación, que ese a lo mejor ya han escuchado. Entonces, la destilación se constituye una de las principales técnicas para purificar disolventes y se basa en la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias que constituyen a una mezcla. Existen diferentes tipos de destilación. La elección de cada caso se realiza en función de las propiedades del líquido y que se pretende purificar y de las impurezas que lo contaminan. Entonces, si yo tengo en un proceso de destilación, tengo una mezcla de agua con metanol, tengo que ver la diferencia en los puntos de ebullición. La del agua, pues ya las que son 100 grados centígrados. Y la del metanol son como 68, creo que en la tabla de atrás no está. Bueno, son como 68 grados. Entonces quiere decir que me da una ventaja el metanol, porque se ebulle antes que vaya a ebullir antes que el agua. Entonces, yo por temperatura, o sea, si yo tengo una parrilla y tengo un recipiente, ¿no?, un vaso, por ejemplo, y tengo una parrilla, entonces le tengo que meter un termómetro. Por ejemplo, cuando empiece a llegar a los 60 grados centígrados, el metanol pues es el que va a empezar a evaporarse. Ajá. Entonces, yo traigo el destilado, lo dejo al ambiente y dejo que el vapor del metanol se vaya. Pero como no somos descuidados en el laboratorio, se utiliza otro tipo de herramientas en el laboratorio que son destiladores. Y entonces los destiladores normalmente están acompañados de algo que se llama refrigerante. Entonces los refrigerantes en realidad son tubos de vidrio que tienen una salida y una entrada. Entonces los refrigerantes tienen la parte del medio hueca. La próxima semana, no me acuerdo cuándo nos toca hacer una extracción de material orgánico, y entonces vamos a usar un refrigerante. Entonces, pero este es diferente. Entonces, es un tubo de vidrio que tiene una entrada de agua y una salida de agua, pero la parte central del refrigerante es hueca. Entonces, de lo que se trata es de que los vapores van a ir por el medio del refrigerante, pero antes de que se vayan, como está agua recirculando, quiere decir que la temperatura está más baja. Entonces va a haber un proceso de condensación. Entonces, en los destiladores, esa condensación va a tener otra salida. Entonces, que la vamos a poder colocar
en otro recipiente. Entonces, eso hacen los destiladores. Entonces, toman en cuenta, uno tiene que saber de qué está compuesta la mezcla que tengo, qué características tienen los solventes en la mezcla que tengo. Y entonces, aprovechan la diferencia de temperaturas, en este caso para separar el etanol. Entonces, o el metanol. Entonces, si yo tenía idea de cuál era la composición, o sea, por ejemplo, si alguien me dice, es que utilicé en total, hay 100 mililitros y hay una disolución 1:1. Entonces, en el destilador, en el recipiente de destilación, aproximadamente cuando llegue a los 50 mililitros, puede incluir que ya saqué la mayor cantidad del otro solvente, del alcohol. Bueno, hay algunos aparatos, hay uno que se llama Speedback. ¿Han escuchado hablar de Speedback? ¿No? Speedback es en el laboratorio, antes no me acuerdo si es de tubitos o no. Bueno, de lo que se trata el Speedback es como si fuera una centrífuga. Entonces colocamos los tubos en donde está el solvente, por ejemplo, o no ni siquiera la mezcla de solventes. Por ejemplo, cuando uno quiere reducir algo, si yo tengo algo en etanol que está a 10 mililitros, pero lo quiero llevar a 1 mililitro, entonces quiero que se evapore el etanol. Entonces el Speedback uno lo programa. Vamos a suponer que la temperatura de ebullición del etanol debe estar parecida. Son como 56 o algo así grados centígrados. Entonces lo programo a 60 grados centígrados. Entonces, como es una centrífuga, coloco mis tubitos en donde está el etanol. Se calienta el horno, ¿no? a los 50 grados centígrados, y es un Speedback porque como es una centrífuga, va a empezar a girar. Y entonces le vamos a ayudar a que la mayor cantidad de la muestra esté en contacto con ese calor y entonces haya una evaporación. Entonces hay que estar cuidando los tiempos. A lo mejor a veces se lleva a sequedad las muestras o a veces se queda un poquito de líquido. Y entonces recupero la muestra y ya le llevo el volumen al que a mí me interesa. Ese es un proceso de destilación, está tomando en cuenta la temperatura del solvente. Luego, pues son diferentes, dice, existen diferentes tipos de destilación. La elección en cada caso se realiza en función de las propiedades del líquido que se pretende purificar y de las impurezas que lo contaminan en todo caso. Entonces, los procesos de destilación, ¿en dónde han escuchado sobre todo esa palabra? ¿En qué? Bebidas alcohólicas. En las bebidas alcohólicas. Entonces, ahí para qué se utiliza la destilación. Por ejemplo, en el tequila para extraer lo que es el alcohol, ¿no? Exactamente, entonces voy a quitar toda la materia vegetal, ¿no? ¿Cuál es la materia prima para generar el tequila? El agave. Entonces está ocurriendo un proceso de fermentación. Entonces hay un montón de partículas. Por eso los tequilas o los mezcales artesanales a veces luego se ven un poco turbios, ¿no? Porque no hubo un proceso de destilación tan óptimo. Entonces normalmente la industria pues, de las bebidas alcohólicas no es un solo proceso de destilación, sino que se destila y se vuelve a destilar hasta asegurar que cuando uno compra las botellas y las ponemos a contraluz, a poco se ven partículas. Pues no, ya está muy, decimos, industrializado. Ok, bueno, hasta aquí hay dudas, preguntas, ¿no? La fuerza centrífuga del Speedback también hace que se precipite la materia orgánica. Claro, por eso ayuda. Bueno, vamos a tomar unos minutos. Son las 11:30, unos 10 minutos, ¿vale? Sí. ¿Saben hacer fermentados? Porque había visto un video de un chico que hace bebidas fermentadas y explota botellas. No sé si lo llegan a ver en su algoritmo de Facebook.
Es como de, mira, hice, no sé, una bebida fermentada de Jamaica y explota la botella. Hicimos cerveza una vez ahí en el laboratorio. Ah, sí. Eso para la investigación. En diciembre hacen una posada para los que hacen servicios, proyectos. Y ya hicimos cerveza una vez. Cuando fue la posada, pues ahí mismo las probamos. Ay, quiero. Todo por la ciencia. Estamos en esto que estamos probando. Se llama análisis organolépticas sensoriales.